Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Kit de Primeros Auxilios Emocionales. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí mira qué temazo. ¿Por qué? Porque todos tenemos en un momento dado de la vida pruebas, procesos, crisis, caos. Sentimos que la tierra se desaparece y que vamos en caída libre y no hay ni un dónde asirse o qué voy a hacer ahora, porque tenemos hasta la habilidad de olvidar cómo es que hemos salido en otras crisis del agujero, de la caída. Cómo es que no duró para siempre. Entonces, qué bonito que hoy puedas darnos tú un kit que vale la pena memorizarlo, tenerlo presente, tanto para nosotros cuando lo necesitemos como cuando sea necesario apoyar a alguien con primeros auxilios, ¿verdad? Sí, así es. Y una de las cosas que me encantó, y además del programa de hablar del kit de primeros auxilios, el material también está así. Es una presentación de PowerPoint que los va a llevar punto por punto, y que yo sé de verdad el apoyo que dan ustedes, no solo con esto, sino con los programas después en YouTube. Y esto no lo digo como anuncio, sino que lo digo porque el kit es un kit para usarse, para ser usado. Entonces, este kit se complementa de lo que vamos a hablar hoy, que va a estar accesible a todos a través del YouTube, y además de la presentación, que yo las puedo mandar, incluso las podemos poner en Facebook, y todas las personas que lo estén escuchando, para que lo descarguen. Sepan que no importa cuándo estén escuchando eso, pueden ir a la página de Carolina y accesarlo ahí. Claro, en Facebook está como Carolina, la mujer de hoy. Ahí va a estar el link, descárguenlo de una vez, imprímanlo, ténganlo a la mano de verdad, o pídanselo a Judith al 5511-9890, que es nuestra línea de WhatsApp, con la palabra contenido, y ella les manda de vuelta este material que hoy nos comparte Julita. Y realmente, si estoy haciendo tanto énfasis en esto, en que lo van a tener en sus manos, es porque me parece muy útil saber que también lo pueden enviar a las personas que ustedes consideren que es necesario. Solo por favor no se lo manden cuando la otra persona esté full enojada, ¿verdad? Porque se lo van a mandar de vuelta con todo. Mándenlo cuando estén de buenas, cuando estén contentos, cuando estén hablando de... Fíjate que escuché un programa que me ayudó un montón. ¿Por qué? Porque esto es parte de esta inteligencia emocional que estamos desarrollando. Saber que de los momentos difíciles no se arreglan en el momento difícil. Uno no crece en ese momento, uno crece en el momento de paz. Cuando pasó la tormenta, cuando pasó lo duro, cuando uno, entre comillas, perdió el control. Mi consejo es: no traten de meter mano. No traten, no se esfuercen en ese momento. Es como meter el dedo en la licuadora que está funcionando. Es como meter el dedo en la licuadora. Solo trato de controlarme y no me puedo controlar, y me enojo porque no me puedo controlar. Y ya le echamos más leña a ese fuego. Entonces, esto es para que ustedes lo lean, lo compartan, lo platiquen cuando estén tranquilos. Que puedan utilizar las experiencias anteriores, sí, para decir: mira, es cierto, esto me pasó a mí. Pero el número uno y el consejo número uno de este kit es: cuando están en un momento de crisis, simple y sencillamente traten de enfocarse en respirarlo y en pasarlo. No necesariamente van a poder bajar la emoción porque ustedes quieran bajar la emoción. Simple y sencillamente traten de pasarlo lo mejor que se pueda, lo más fácil que se pueda. Pero no traten de meter músculo, no traten de controlar, porque solo le van a echar gasolina. Ofreces resistencia y ahí es donde te rebota en la cara con más fuerza todavía. Así es. Y entonces la idea de un kit de primeros auxilios emocionales venía precisamente porque a mí hay algo que me encanta aclarar acerca de las emociones. Y es que las emociones no son etéreas, las emociones no son poesía, no son ideas.
las emociones son fenómenos que se activan en nuestro cuerpo. Se sienten. Se sienten porque hay algo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros tenemos una activación corporal, que es por definición una emoción, es una activación corporal. Es decir, hay una idea, y esta idea quiero que lo aterricemos lo más que se pueda a lo biológico. Entonces vamos a hablar un poquito de lo biológico, pero esta idea está ahí y está en la realidad funcionando a través de cada sinapsis que se da en el cerebro. Quiere decir que son chispitas de luz, son chispitas de energía, pero es algo que está aquí presente en esta realidad. No es inventado, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, cuando uno va a pasar carga de batería al carro y uno se confunde, cuidadito con eso, y le pone el cable que es del lado opuesto, ¿qué va a pasar? Van a pasar miles de chispas, van a salir chispas y chispas. Se corta. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo que podemos ver, que hay esa energía que tal vez no la podríamos ver como tal, pero existe y está ahí. Y eso es lo que pasa con los pensamientos. Claro que aunque no los veas, los vas a sentir. Que esto es a mí lo que me parece genial, es que así es como los pensamientos se materializan en nuestra vida. Por eso es que decimos que nuestros pensamientos nos pueden enfermar, porque literalmente van a tener un efecto en nuestro cuerpo, porque tienen una presencia en nuestra realidad. Así como decimos que también los pensamientos nos pueden sanar, porque de la misma forma tienen la información necesaria para ayudar a activar en nuestro cuerpo ¿cómo decirles? Un detalle tan minúsculo, tan preciso, que los científicos no han logrado encontrarlo. Y nosotros lo sabemos, por ejemplo, en psiquiatría, cuando se dan pastillas, toma muchísimo tiempo poder adecuar la dosis a la persona a la que está. Es gradual y eso tiene que ser un proceso que tienen que hacerlo, tienen que saberlo. Y es un proceso de prueba y error. Y esto lo digo no en crítica, sino precisamente entendiendo que aún con la mejor de las tecnologías y aún con el cúmulo de conocimiento que tenemos adquirido, no llegamos al cúmulo de sabiduría que ya tiene nuestro cuerpo y que está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo un pensamiento y se activan esas sinapsis, lo que va a empezar a pasar es que eso genera los neurotransmisores que van a empezar a correr en todo nuestro flujo sanguíneo. Y uno diría, ajá, eso se hace como bien fumado. Bueno, pero es igual que cuando uno viene y tiene un susto o se empieza a sentir así todo aguadito, le dice, mira, tú comete un dulcito, ¿verdad? Y uno se come un dulce y de repente uno se siente estabilizado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí lo que pasó es que tuvo un bajoncito de azúcar, ¿cierto? No podemos verla, nosotros no estamos viendo la glucosa en nuestra sangre, pero sí sentimos su efecto. Eso es lo que nos pasa con una emoción. No es la glucosa, pero son los neurotransmisores. Y lo que quiero que quede súper marcado es que esto es algo del cuerpo. ¿Por qué quiero marcar tanto que esto es del cuerpo? Porque entonces, si nosotros vamos a hablar qué hacer con una emoción, tenemos que entender que hay cosas que tenemos que hacer que tienen que ver con el cuerpo y con la mente. Van a ser las dos cosas. Entonces, cuando empezamos a entender un poquito, y me va a gustar mucho que si llevan esto y lo están escuchando y ya piden el contenido, pueden ir viendo parte por parte la presentación y el slide. Vamos a llevar bastante el orden. Vamos a entender de dónde vienen entonces las emociones, qué las activa, ¿cierto? Y tenemos que, a mí me encanta esto y puedo repetir muchísimas veces el ejemplo, y es que al centro ustedes van a ver que lo activan son las situaciones. Y esas situaciones van a activar una emoción real o una emoción verdadera, vamos a decir. ¿Por qué vamos a ponerle esa etiqueta a esto? Es porque hay algo en mi realidad
que está haciendo que esa emoción sí tenga una razón de ser concreta, de ser activada. Las emociones tenemos que entender que es como el sistema de cómo se transmite la información. O sea, dentro de nuestro cuerpo, de nuestra piel para adentro, hay un mundo de sistemas que están en funcionamiento todo el tiempo, ¿cierto? Y afuera de nuestra piel ahí está todo el resto del mundo. Y está toda la naturaleza y está todo. Hay otro mundo. Hay otro mundo, así es, hay otro mundo. Y entonces resulta que para que lo que está dentro de mi piel sepa cómo adaptarse a lo que está afuera, de alguna forma se tiene que enterar, ¿cierto? Y eso es como, para eso sirven las emociones. Las emociones toman todos los datos que están en mi exterior y le dicen a lo que está dentro de mi cuerpo cómo tiene que hacer o qué tiene que hacer en ese momento. Entonces, por ejemplo, si nos pensamos, y lo hemos hablado también, es que realmente todos los seres vivos tenemos inteligencia emocional, porque todos los seres vivos tenemos emociones. Y cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, eso significa que yo voy a tomar información, voy a procesar esa información y voy a usar esa información para tomar una decisión y una acción, ¿sí? Entonces, esa es la inteligencia. Yo tengo que saber qué es lo que estoy sintiendo emocionalmente, tengo que traducir por qué estoy sintiendo eso y a partir de eso tengo que tomar una acción con esa información. Eso cuando ya lo sabes gestionar. Sí. Cuando ya sabes autorregularte. Sí. Cuando nada de eso existe, somos arrastrados Así es. por la emoción sin siquiera ser conscientes, porque Así es. cuando estamos acostumbrados a ser tan reactivos, Julita. Así es. No es quién te la hizo, es quién te la paga. Sí. Y no es tardado, es un efecto inmediato. Entonces el malestar va a surgir porque siempre tenemos ojos, tenemos sentidos, estamos expuestos al exterior, vamos a ver y no es ver, vamos a interpretar. Exacto. Y al interpretar ahí está el caos, porque eso es, la interpretación Ahí es está. individual. Y esta es una de las cosas que es muy importante entender, porque si nosotros queremos, si el ser humano quiere mejorar su inteligencia emocional, lo que tiene que empezar a mejorar es la calidad de su interpretación. ¿Crees tú que todos tenemos inteligencia emocional o hay analfabetas emocionales? Creo que tenemos un gran rango Desde el analfabeta hasta el... Sí, así al es. inteligente emocional. Y creo que sí. Creo que hay algunas culturas que promueven una mayor inteligencia emocional y creo que hay algunos patrones de crianza que también promueven una mejor inteligencia emocional y creo que hay algunas culturas y algunos patrones de crianza que limitan nuestra inteligencia emocional. Una cosa que para mí es muy valiosa, y hablando de esto, es que no es lo mismo regular que controlar. No es lo mismo. El control es resistir. El control es resistir. El control es luchar, el control es reprimir, hacer las cosas, es forzar. Es tragarse las cosas, es aguantarse las cosas, es reprimir la expresión, reprimir lo que está sucediendo. El control no es inteligencia emocional, no es, ¿sí? Es más, a la hora de la hora, ¿y por qué estoy aclarando esto? Porque muchas veces se cree que si una persona con inteligencia emocional es una persona a la que nunca le afectan las cosas, a la que nunca tiene respuestas emocionales fuertes por nada. Ya se está como medio muerta. Pues sí, así es. Y eso no es cierto. Una persona con una buena inteligencia emocional tiene una capacidad muy rápida y muy precisa de hacer este proceso que hablamos, de identificar qué está pasando dentro de él o de ella, de entender y decir, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué está pasando conmigo ante esto que estoy viendo? Y aquí es donde nosotros tenemos que hablar acerca de la precisión y de la calidad de nuestras interpretaciones. Esta interpretación, ¿qué tanto me funciona para lo que me está pasando?
o qué tanto esta es una interpretación que me está usando a mí, ¿sí? ¿Qué tanto soy yo quien estoy haciendo un uso de la interpretación o qué tanto esta historia está haciendo un uso de mí para alimentarse, para confirmarse, ¿cierto? Y de eso, ese es un punto muy grande y muy importante en el cual nosotros podemos mejorar realmente nuestra inteligencia emocional. Y ahí cobran muchísima preponderancia, Julita, los pensamientos. Sí. Porque si yo tengo pensamientos, vamos a decir, positivos, amorosos, está súper asegurado que mi reacción, mi interpretación va a ser paciente, tolerante, comprensiva y un montón de virtudes más. Que si los tengo negativos, derrotistas, víctima, entonces ahí voy a decir, el mundo está contra mí. Y lo que pasa es que una cosa que a mí me encanta aclarar de esto es, ya dijimos que todos los seres vivos tenemos emociones. Eso incluye las plantas, ¿cierto? Los animales. Las plantas, los animales, todos los seres vivos tenemos emociones. Sabemos que las plantas tienen emociones porque cuando les hablan y les dicen bonito, se ponen más lindas, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo vamos a entender. Porque no es que hayan emociones buenas o emociones malas, pero la vibración de las emociones, hay vibraciones más armoniosas y otras más caóticas. Entonces, por eso cuando uno está enojado, siente la cabeza con el... ¿verdad? Como que la tele tuviera... todas tus células se ponen así. Mira el doctor Emoto. Con solo la palabra amor, cómo se pone el agua versus odio, otras palabras duras, es donde se ponen como monstruos. Y entonces, tú eres agua altamente, calcúlate cómo estamos. Así es. 70% vibrando. Agua. Así es. Sí. Entonces, lo que quiero aclarar es que no es que vamos a decir, ay, uno nunca debería estar enojado, o nunca debería estar triste. No, va a haber un uso para esas emociones, ¿sí? Lo que estamos hablando es que tenemos que entender que obviamente un ser viviente va a desarrollarse muchísimo mejor en un ambiente armonioso. Y eso no estamos diciendo poesía, eso es física, ¿cierto? Entonces, por resonancia va a vibrar más alto y va a estar mejor. El ejemplo que pone de los copos de los cristales de hielo, cuando se le dice esta palabra al agua, es así. Cuando son palabras o son emociones que son de alta vibración, lo que pasa es que se forman unas estructuras muy lindas y muy ordenadas, preciosos, como encajes, porque vemos la simetría en ellos, vemos la armonía en el diseño. Y la belleza. Y son bellos, porque nosotros como seres humanos estamos diseñados a identificar la armonía como bello. Pero podríamos no, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa interesantísima también. Pero a ver, entonces son armoniosos, son simétricos, son lindos, nosotros los vemos lindos. Cuando está la otra tipo de energía, el diseño, diríamos, es chereto, ¿verdad? Es torcido, no hay simetría. Hay monstruos, hay los colores son horribles. Los colores, ¿sí? Y son simple y sencillamente estamos hablando, que puede ser que nos guste o no nos guste, pero no importa, porque uno es armonioso y dense cuenta, es muchísimo más fácil moverse en un espacio ordenado y armonioso. Pensemos cuando alguien está cocinando, ¿verdad? Eso lo puedo decir a Juan Diego, no les puedo explicar. Le encanta cocinar. Pero a mí me gusta cocinar en un lugar ordenado porque para mí es más fácil moverme. Pero a Juan Diego no. Y es un rey en el caos y cocinan las cosas deliciosas, ¿sí? Pero sí se va a notar como cuando, por ejemplo, yo termino de cocinar, al ratito ya todo está guardado, ya como que no pasó nada. Y en cambio, cuando eso no pasa, terminamos de cocinar, comimos rico y después volteamos a ver y hay que lavar platos. ¡Ajá! ¡Qué pereza! Por no irlo sacando en el camino. Hay que lavar platos y es una montaña de platos en la cocina y las ollas y la grasa que ya se pegó y que no sé qué. Simple y sencillamente no es tan fácil moverse en un espacio cuando no es ordenado. A algunos les va a gustar de una forma y a algunos les va a gustar de otra forma. En gustos se rompen, ¿cómo es eso? Géneros. Va, ¿sí? Sí,
Entonces no estamos idealizando ninguno de los dos, pero estamos diciendo cuáles son las consecuencias de los dos. Entonces, en los estados en los que nosotros tenemos estas emociones más bajas, que van a ser más caóticas, de esa misma forma también van a venir nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y las conclusiones que nosotros sacamos. Por eso es muy importante que cuando estamos en un estado de crisis emocional, no pensemos que nuestra cabeza está funcionando a favor nuestro. Todo lo contrario. Lo más seguro es que esté siendo secuestrada por ese episodio emocional de crisis. Entonces, un ejemplo, yo estoy enojada y los pensamientos que empiezo a tener van a ser cada vez más negativos, o van a estarme recordando cuántas veces ya me quedó mal, o van a estarme recordando cuántas veces esto ya pasó, voy a estarme recordando que cuando bien decía la abuelita que uno no tiene, que no sé qué, ¿verdad? Y ese tipo de pensamientos no están a favor nuestro, no están funcionando a favor nuestro. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado con que las cosas nos hagan sentido. Cuando algo nos hace sentido, nosotros podemos caer en la trampa de creer que tiene razón. Y lo haces verdad. Y se hace verdad. Digo yo, Dios santo, ¿cómo aprendimos ese mecanismo, Julita? ¿Quién te baja de ahí si tú dices sagrada palabra, santa verdad? Sí, entonces, por ejemplo, solo pongamos un ejemplo. Digamos que la última vez que estaban esperando a alguien y no llegaba y no contestaba el teléfono. Y entonces, como ahora todos podemos estoquear a todos y chutear por redes sociales, nos metemos a ver las redes sociales y empezamos, mira, es que de plano, como esta foto es de ayer, esto de plano quiere decir que se desveló y entonces por eso no ha venido y por eso a saber si va a venir. Y empieza a sacar toda una cantidad de conclusiones y mi mente va a empezar a ordenarlas. Va a empezar a ordenarlas de una forma que pareciera que hacen sentido. Y mientras más esta mente logre simular la armoniosidad, más vamos a creer que es verdadero. Y solo para enterarnos que después de repente nos llaman y dicen, mira, mil disculpas, fíjate que hoy en la mañana tuve que llevar a mi mamá a una emergencia. Entonces te escribo ahora, discúlpame, no tenía señal en el hospital, me lo estoy inventando, ¿verdad? Y por eso hasta ahorita te tengo que avisar y tengo que pedirte que por favor cambiemos de fecha. Y la realidad no va a tener nada que ver con lo que en nuestra cabeza, la novela que nos armamos, parecía en HD. Y no solo te la sientes, te la vives como que eso que armaste es la verdad, sino que lo compartes con otros. Sí, por supuesto. Entonces, eso es peor, sí. Julita. Sí. Porque encima arrastras a largo tu interpretación. Sí. Sí, no, ya decía yo. Que, ya tenías una sospecha porque eres desconfiado, entonces vas y acusas a la otra persona. Así vivimos horrible, armando cada drama y cada rollo en nuestra mente. Así es. Y una cosa que yo quiero diferenciar aquí es que nos podemos dar cuenta que son experiencias emocionales muy distintas. Una, por ejemplo, si yo estoy en la calle y de repente veo un choque y es un choque sangriento, mi respuesta emocional va a ser de miedo, va a ser de pánico, ¿sí? Pueden hacer una oración por la persona, algo así. Así es. Esa reacción es una reacción auténtica porque hay algo que está pasando que yo estoy viendo con mis sentidos, ¿sí? Y que por eso le ha llegado a mi cuerpo, porque ha sido algo que sí pasó y que pasó por mis sentidos. Pasó por mi vista, pasó por mi oído, pasó por mi tacto, pasó por ahí. Y si tienes algún registro personal de haber tenido un accidente, pasa por tus recuerdos y te activa. Pero el punto es que esta es la diferencia. Cuando hay algo que pasa conmigo y yo tengo esta experiencia, esa emoción va a ser muy fuerte
y va a tener como este golpe, ¿cierto? Va a ser como un sello que se pone a pura fuerza. Y nuestro cuerpo va a necesitar un tiempo para procesar esa emoción. Cuando nosotros estamos hablando de procesar una emoción, quiere decir que en nosotros una parte de nuestro cerebro va a necesitar poner en palabras lo que vi. Si yo no puedo poner en palabras eso, si ese proceso se queda bloqueado, yo me voy a quedar solo con flashazos constantemente de eso. ¿Sí? ¿No le ha pasado que de repente hay algo como muy fuerte y que pasa algo y uno cierra los ojos o pestañea y vuelve a ver la escena y vuelve a ver la escena? Y es algo que uno no se puede explicar, pero es porque el cerebro no tuvo el tiempo ni tuvo la capacidad de apalabrar, de elaborar lo que pasó. Si eso no pasa, todas esas cosas se van quedando y todos esos pushitos de emociones que no fueron procesadas se van acumulando y se van acumulando, ¿sí? Ahora, por eso es que cuando nosotros estamos expuestos a algo fuerte, una parte de nosotros necesita hablarlo y necesita decirlo. Y entonces llegamos a la casa y es, ni sabes qué pasó. Es que fíjate que no sé qué, que no sé qué, pero mira, y es que yo ya decía, cuando iba, y empezamos a fijarnos en pequeños detalles y a construir, pero esta es una parte útil para el proceso, porque de este golpe emocional, de esta carga inicial emocional tan alta que recibimos, las palabras están ayudándonos a romperlos en pedacitos y a masticarlos y a procesarlos para que después podamos lavar esa emoción. Aquí hay una cosa muy importante, que si nosotros no hacemos ese proceso de ponerlo en palabra para disminuir la emoción, sino que lo hacemos para alimentar la emoción, ahí ya nos metimos en una trampa muy grande. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar, no, y fíjate, y entonces, si es que ya no se puede vivir en este mundo, y ya me decía fulano de tal, y es que ya viste, ya, y empezamos a alimentar la emoción. El reto aquí es que nosotros tenemos que poder identificar si esto que me pasó y que yo lo estoy poniendo en palabras me está ayudando a liberarme, ¿sí? A deshacerme de esa emoción y está ayudándome a disminuir la carga emocional, estamos bien, vamos bien. ¿Cómo sabemos que eso está pasando? Porque cada vez lo puedo contar con más facilidad y con menos emoción. Sin tanto, sí, por eso dicen, es que si puedes hablarlo sin llorar, es que ya lo sanaste. ¿Verdad? Si puedes contar una cosa triste de tu vida sin llorar, ya lo sanaste. Y la otra es que cada vez lo hablo menos. Cada vez lo digo menos. Esas son dos señales que el proceso que yo tenía para ir masticando esa experiencia ha funcionado. Ahora, si cada vez yo lo cuento, algo que era que me dio miedo y termino enojado, algo está pasando con la forma en cómo lo estoy hablando, que en lugar de ayudarme a ese proceso, está entorpeciendo ese proceso, ¿sí? Por eso la única pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en este momento es, ¿esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, me funciona? ¿Sí o no? Y no se vale a veces, no se vale un ratito, es tajante. ¿Me funciona? ¿Sí o no? Y cuando nosotros estamos con esa elección, pues ya hecha la elección, ya se hizo consciente. Entonces, de una u otra forma, no va a ser, aunque querramos hablar de eso y echarle sal a la herida, ya no va a ser igual. Ya hay algo de eso que ya no engancha igual. ¿Cómo funciona, Julita, si las emociones tienen una vida útil? O sea, es muy rápida, de sí, 90 segundos. Sube, está en el clímax, lo más alto, y desciende si la podemos vivir como tal. Pero sí, nosotros nos quedamos en la cima, y sí, la podemos extender hasta convertirla en sufrimiento y quedarse ahí
perpetuamente. Sí. Entonces, ¿cómo hacer si en crisis, en caos, ante un problema, un momento de desesperación, algo que te agarra de sorpresa, Sí. y te quedas así como hasta sin aliento, sin respuesta, Sí. y es tan corta la campana de solo 90 segundos, Malaya, tú empezaste diciendo al principio, no les recomiendo resistir lo que están viviendo porque es, cuando yo dije, es como meter el dedo en la licuadora y la Ajá. licuadora está funcionando. Entonces, ¿cómo hacer la pausa? ¿Cuánto tiempo darnos para no quedarnos en bloquear una emoción, Sí. en perpetuarla y poder darse uno un permisito? Porque sí son como permisos, cada vez son más cortos. Sí. Eso me he dado cuenta yo en mí, que era la Ajá. drama queen. Me doy cuenta que cada vez son más cortos y menos necesarios mis periodos de drama y ya no necesito perpetuarlo. Sí. Entonces, ¿cómo para alguien que está empezando serían los primeros pasos, Julita, de ya lo agarró en fly la situación, no se lo esperaba, no lo veo venir, pero ¿por qué es horriblemente rápido la conexión con la víctima? Pues, esa cuata está súper entrenada a vivir así con es. nosotros. Y lo que va a ser útil aquí entender es lo que decíamos. Esto es como, casi como cuando nos preguntan a nosotros, mire, ¿y cómo paro el berrinche de mi hijo? No, o sea, No ya lo empezó el pare. berrinche, nadie dice nada. No lo pare. No hay que echarle No leña. lo alegue, no se alegue, burle, no lo regañe, ataque, no lo pegue. No. Los berrinches no se resuelven a la hora del berrinche. Los berrinches se previenen antes, ¿sí? Y cuando hablo que se previenen es porque el trabajo de acompañamiento, de enseñarle al niño a autorregular su emoción, no se puede dar en un momento de crisis. Se tiene que dar con las cosas pequeñitas. Se tiene que dar hablando de las cosas antes de que sucedan. Por ejemplo, me hace berrinche cada vez que vamos a ir al súper porque quiere que le compre, ¿sí? ¿Cómo se trabaja eso antes de entrar al súper? Se hace un acuerdo con el niño y se le dice, bueno, mi amor, hoy te puedo comprar una cosa que no valga más de 5 quetzales y tú vas a poder escogerla. Y cuando entres, si tú quieres mi ayuda para escogerlo, yo estoy ahí para ayudarte. Pero hacemos el trato de que es una cosa y no más de 5 quetzales. ¿Estamos? Y les voy a decir que los niños entienden perfectamente bien. Y cuando ellos están, y cuando el niño se topa con esta cuestión de decir, pero ya había agarrado este carrito, pero ahora quiero el chocolate, y me estás diciendo que tengo que dejar uno por el otro, porque entonces no me voy a poder llevar los dos. Esa emoción es una emoción totalmente humana. Es una emoción que los adultos también tenemos. Ahora, no me digas que no me va a poder llevar las 2 blusas, si las 2 están lindas. Sí, pero tú dijiste que tienes un presupuesto y que te tienes que aguantar el presupuesto. ¿Cierto? Todos tenemos esa emoción y esa experiencia emocional. ¿Cómo acompañamos nosotros a nuestros hijos en ese momento a poder respirar esa emoción y decirle, sí, mi amor, yo entiendo? Se siente súper feo y a veces no cae muy bien, a veces cae mal. Y bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarte a que puedas tomar tu decisión? Porque el trato es que te vas a llevar una de no más de 5 quetzales. Nosotros podemos alojar la emoción. Y eso no quiere decir que vamos a tener que dejarnos llevar por la emoción. Podemos escucharla, podemos hablarla, podemos darle un lugar. Validarla. Podemos validarla. Pero no quiere decir que si yo le digo, sí, mi amor, yo escucho que a ti sí te gustaría llevarte las 2 cosas, es que a puro tubo te las voy a tener que comprar. No, para nada. Es más, es en esos espacios tranquilos que podemos ir haciendo la fuerza, el músculo, que nos permita esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando de estas activaciones? Que puede ser que lleguemos y que se nos active la víctima y el drama y nos mete en una montaña rusa, porque ya ni siquiera es los 90 segundos, sino que empieza a subir y empieza a bajar y vuelve a subir y se hace en el momento que pueda.
En el momento que pueda, incluso a plena crisis uno puede decir, ok, no, esto ya lo necesito un momento, entonces ahorita, con permiso. No, pero no te puedo decir, claro que me puedo ir a mi cuarto ahorita, me puedo ir al baño, me puedo ir a donde sea. ¿Por qué? Porque ese va a ser un espacio que eventualmente me va a dejar que tome un respiro. Lo único que necesito es un respiro. Y esto lo estoy diciendo súper literal, ¿sí? En el momento en el que pueda empezar a respirar profundamente, conscientemente, y pueda empezar a llevar mi atención y mi foco, mi enfoque a qué está pasando conmigo en ese momento, liberé todo mi cuerpo de todos esos de todo ese jaloneo emocional que estaba sintiendo. Eso me ayuda a desengancharme, ¿sí? Y literalmente un respiro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este respiro lo que yo estoy buscando es un poquito de silencio, ¿verdad? De me voy a ir yo sola y voy a estar. Y el riesgo de esto es que nosotros estamos en silencio y entonces nos quedamos solos con la mente, ¿verdad? Y nuestra mente puede empezar a decir, es que sí, ya viste, ya lo hizo otra vez, siempre es lo mismo, ¿cierto? O si dejas que esto pase, o la mente puede tener esa voz propia, incluso decir, no, ahorita le voy a ir a decir, ¿sí? Y esa mente se puede volver muy perversa, voy a decir, en el sentido en que no está funcionando para el mejor resultado de a la situación a la que tenemos. Claro, y es que se pone perversa porque son muchas ideas que te pueden mandar la emoción. Si la emoción es densa, si es enojo, por ejemplo, lo que te va a tirar es veneno. Así es. La mente no te... A ver, momento zen. No. Es quítenmelo porque lo estrangulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo autorregular? Cómo gestionar, cómo validar y reconocer, en primer lugar, que no es malo enojarse, no es malo estar triste, no es malo tener miedo, todas tienen su versión positiva y su versión negativa, las emociones que nos están indicando, te saliste del centro, o sea, ya te desbordaste. Y lo que pasa es que para exceso o para escasez. Todas las emociones tienen un uso y eso es lo que a mí me encanta. Por ejemplo, si ante algo yo me enojé, ¿cierto? El uso del enojo es hacerme entender que hay un límite que o no está siendo puesto o no está siendo respetado, ¿sí? Pero, por ejemplo, el enojo es una excelente herramienta. Pensemos en defensa personal. La primera acción de defensa personal que una persona tiene es gritar. ¿Con enojo? No. ¿Sí? Si yo digo, no, por favor, no. Eso no detiene a nadie. Pero si yo lo digo con la intensidad del enojo, va a ser mucho más efectivo. El enojo, la energía del enojo estamos hablando, ¿cierto? También funciona para poner un basta. Y el basta es una declaración valiosísima. Basta de este ciclo familiar negativo. Yo no sé qué va a pasar con nosotros, pero de esto no más, ¿cierto? Y eso hace cortes que son sumamente valiosos en nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo eran las manifestaciones que tuvimos donde decíamos basta, ya no más esto. Y podíamos ver realmente cómo la energía cada vez iba asentando. Entonces son la energía de todas las emociones están a nuestro uso, están a nuestro favor, están a nuestro servicio, ¿sí? Están para nosotros. Ahora, el abuso es cuando ya no están, se vuelven perversas, porque entonces ya están para beneficio de la emoción y no de la persona. Entonces, el enojo, su mensaje es, hay un límite que yo necesito establecer. Transgredido. O que fue transgredido y necesitamos hablar de esto, ¿sí?
La tristeza, por ejemplo, es un momento en el que yo estoy enfrentándome con algo que estoy perdiendo. Y puede ser una pérdida real o puede ser una pérdida simbólica. Pero cualquiera de esos, el uso de la tristeza es que me va a ayudar a buscar un espacio para mí mismo, en silencio, no con bulla y no con gente, porque uno quiere estar solo y está pensando y está con sus pensamientos. Es un uso perfecto para la autorreflexión, para que yo pueda tomarme el tiempo de observar qué es lo que ha pasado y observar así, tal cual, como esa película que uno se va a sentar y la repite un poquito y dice, sí, mira, esto fue valioso, esto fue útil para mí, esto no me gustó. Y esa autorreflexión nos puede llevar a tomar decisiones mejores para el futuro. Si caemos en el abuso, caemos en la depresión. Y la depresión es un abuso porque entonces toda esa autorreflexión se vuelve negativa y se vuelve pesimista. Y entonces ya no es una reflexión verdadera, ya no es una reflexión que sea clara, que sea objetiva, voy a decir entre comillas, ¿cierto? Sino que ya está alterada y con el tinte del pesimismo. Nada funciona, todo es malo, ¿sí? Ahora, el uso de la alegría es el vitalizarnos. La alegría nos sirve para sentirnos con energía, para querer hacer cosas, para hablar, para buscar personas. Pero el abuso es un estado mánico, ¿cierto? El abuso es cuando la euforia, pero además el abuso de la alegría es cuando nosotros no respetamos nuestros límites tampoco. Y entonces, no hombre, llévatelo, yo ahí después resuelvo. Me voy, después veo cómo le hago para resolver lo otro, pero está bueno, vamos, comprémonos, pidamos otro, ¿cierto? Nosotros mismos no respetamos los límites. Entonces eso está en detrimento nuestro, eso es un abuso. Luego tenemos el miedo. El miedo del uso es súper común, que es para mantenernos vivos. Pero cuando empieza a ser activado en exceso, es cuando entramos en pánico, es cuando entramos en fobia, es cuando entramos en paranoia, ¿cierto? Todo me puede atentar. O nos puede paralizar o nos puede meter en una constante defensa y ataque. O te puede llevar, si eres Juan sin miedo, te puede llevar a volverte temerario. Así es. ¿Sí? O sea, ya no a mí, usted, échenme al toro, ¿verdad? Así es. Y ni torero soy. Entonces, pongo en peligro mi vida al ser temerario. Entonces nos damos cuenta que todas las emociones tienen un uso para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas emociones y cómo es que nosotros podemos movernos a través de ellas? Es que nosotros tenemos que tener, y esa es la inteligencia emocional, poder identificar qué mensaje, qué es lo que está siendo activado en mi entorno en este momento, que yo estoy teniendo esta emoción, e identificar qué es la acción oportuna para poder hacer. Por ejemplo, si yo estoy triste, lo oportuno para mí es decir, miren, no voy a ir a la cena, nos vemos mañana, me voy a quedar en mi casa. Pero si nosotros venimos y decimos nombres que no puedo decirles que no, porque van a empezar a preguntar que por qué, y entonces yo no voy a querer, les voy a tener que contar, como les voy a contar que estoy triste, van a pensar que no, y me obligo a ir a una cena, cuando mi estado emocional en su uso me está pidiendo ese espacio de autorreflexión. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, es cuando empezamos a perder la coherencia. Entonces, lo que yo estoy sintiendo, yo necesito obligarme a cambiar de canal emocional para poder ir a hacer otras cosas. Y esta emoción que estaba ahí, que era genuina y que era auténtica, ya no tiene, pensemos que es gasolina que ya no tiene cómo usarse. Es como que yo les dijera, no, yo llené mi carro de gasolina, pero ¿sabes qué? Decidí que no voy a usar la que le eché en el tanque.
mejor voy a guardar esa y me voy a llevar unos galones. Y con los galones le voy a ir echando al motor para que funcione. O sea, es que es ilógico. Pero eso es lo que hacemos nosotros cuando la emoción que tenemos, que es la gasolina que nos mueve, decidimos no usar la que tengo en ese momento, sino que decido venir y transformar cualquier cosa para obligarme a hacer algo más, algo que no es lo auténtico en mí en ese momento, ¿sí? Por eso es que constantemente estamos cansados, porque creemos que el único estado del ser que deberíamos tener es ser motivado y querer hacer las cosas y querer ir a hacer el trabajo y hacerlo con ganas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le estoy diciendo que si yo estoy triste, voy a estar llamando a cada rato al trabajo para decir, es que necesito un momento de autorreflexión y no voy a ir al trabajo. No, les voy a decir que, ¿verdad? La semana, 2 semanas, ya no funciona mucho eso. No necesitamos ser tan tajantes con eso cuando entendemos que las respuestas emocionales sí duran 90 segundos. Son cortas. No es que no es que yo tenga que definir todo mi día por algo que yo sentí en la mañana. Que es lo que normalmente hacemos. ¿Por qué? No gestionar. Porque cuando lo sentimos en la mañana y no lo utilizamos para lo que hay que utilizarlo, esa gasolina se queda sin usar. Y entonces constantemente nos está pidiendo ser usada. Entonces, si yo en la mañana amanezco un poquito triste, yo puedo venir, tomarme un espacio y darle un lugar a mi tristeza y tener un momento de autorreflexión y salir de ese estado y entrar a la siguiente emoción. Pero lo que usualmente hacemos es que ese estado de tristeza lo desconecto y me hago artificialmente estar feliz con una taza de café, por ejemplo, ¿sí? Pero esta tristeza necesita ser usada, necesita ser vista y necesita cumplir su propósito. Y hasta que no lo haga, nos va a insistir y a insistir. Claro. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso. Kit de Primeros Auxilios Emocionales es el tema de hoy. Hay material que pueden solicitar. Con la palabra contenido, Judith agregó el ejercicio o la investigación del doctor Emoto y también agregó la tabla de las emociones del doctor David Eric Hawkins para que ustedes vean cómo está uno calibrando. Así y dependiendo de si es de la mitad para abajo, es denso y nos metemos en más problemas todavía, en más malestar, versus si calibramos de la mitad para arriba, pero es una decisión, o sea, las emociones están a nuestro favor, nos están anunciando algo y si no las usamos adecuadamente ya se convierte en detrimento de la salud física y emocional de las personas. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Julita Alonso. El tema de hoy es Kit de Primeros Auxilios Emocionales. Entonces, en ese kit, ¿qué es lo que encontramos, Julita, para esta autogestión y acompañamiento, sea propio o para dárselo a alguien más, para acompañar a alguien más en su proceso? Esto es una cosa muy interesante y qué bueno que hace ese comentario, porque la única persona que es capaz de regular sus emociones es yo con las mías. Pero si tenemos un lindo acompañante a la par, facilita. Lo que no que me resuelva. No me va a resolver. Lo que es muy útil es cuando la otra persona, y si yo estoy, por ejemplo, con una persona que está teniendo un momento de crisis, no se trata de que yo anule o que yo me defienda de eso y que yo niegue a esa persona, que yo me desconecte de esa persona, no. Sí me puedo desenganchar, pero no desconectar. ¿Cuál es la diferencia? Yo me puedo desenganchar en el momento en el que yo no caigo en la crisis emocional, en el momento en el que yo no empiezo a echarle leña al fuego, en el que yo no me empiezo a sentir atacada y yo no personalizo
lo que está pasando con la otra persona, no lo personalizo para conmigo. Ahí yo me desengancho. Pero ¿por qué no nos tenemos que desconectar? Porque cuando nos desconectamos, yo abandono a la otra persona. Yo le digo, es estúpido, dale. A mí no me hables, a mí no me digas, hasta que tú no te calmes, conmigo no contés. Y eso es un abandono emocional. Entonces se vuelve una cosa un poco, digamos, con algún grado de dificultad, ¿cierto? Porque no es tan fácil, pero realmente cuando uno le agarra el modo es como surfear. Ok, pero se simplifica. No me engancho dejando de tomarme las cosas personales. Ajá. Ahí no me engancho. No. ¿Cómo si me mantengo conectada? Es valido tus emociones. Así es. Y digo, ni critico ni señalo de que estás bien, estás mal, sino valido que te estás sintiendo de una manera que no es Así es. precisamente la más bonita. Y te digo, si te puedo servir en algo, cuenta conmigo, puedo acompañarte, o sea, porque a veces eso es como cuando vas a dar un pésame. Ajá. ¿Qué ¿Qué se fregado le dice? va a ir a decir uno a la gente? Lo siento mucho. ¿De verdad lo siente uno mucho? Sí, O solo dice, estoy contigo. sí. Y no le digo, no llores, te vas a enfermar. O sea, eso es invalidar O la calmate. No, sí, no, te vas a no. enfermar. No, No. solo abrazo, me quedo, aquí estoy. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando estamos con una persona en una crisis? Número 1, no personalizo, porque lo más seguro es que de alguna forma esa persona en crisis pueda decir algunas cosas que sean hirientes. No quiere decir que realmente me lo esté diciendo a mí, es que lo está diciendo porque eso es lo que está pasando. Entonces yo no personalizo, y lo que sí puedo hacer es, número 1, yo respiro. Si yo estoy alrededor de una persona, estoy cerca de una persona así, yo respiro. Respiro y empiezo a identificar y hago un scan mental de mí. Si hay, por algún lado se está colando el gancho emocional. Y solo puedo hacer ese scan y poner atención y decir, no, estoy bien. neutra. O, uy, sí, aquí estoy sintiendo un poquito de molestia. Aquí esto me está empezando a molestar. Eso es muy importante. Porque ahí yo puedo decidir, ok, yo decido quedarme para acompañar a esta persona aquí con mi presencia, o pido mi espacio para poder autorregularme yo primero, ¿sí? Ahí digamos que no es un abandono, porque yo no le estoy diciendo no contés conmigo. No es un abandono porque yo me estoy haciendo responsable de mí. Yo no puedo hacer nada más si antes yo no me hago responsable. Póngase la mascarilla usted primero y después Así ayude es. al que va a la Entonces yo puedo ir a otro cuarto, puedo ir a otro espacio, puedo respirar, puedo calmarme, y cuando yo ya esté regulado puedo acercarme y decirle, puedo observar que estás molesto o puedo observar que está difícil. Si quieres hablar algo, lo podemos platicar, ¿sí? Y la otra persona, esto que estoy diciendo yo, si quieres hablar algo, lo podemos platicar, es una petición. Y cuando tenemos una petición, las personas nos pueden decir, sí, gracias, quiero hablarlo. Nos pueden decir, no, gracias, no quiero hablar en este momento. O negociar, O nos no en pueden este negociar. momento, hablemos más tarde, hablemos mañana. O negociar, porque nos pueden decir, por ejemplo, es que ahorita no sé si puedo hablar porque voy a decir un montón de cosas que una parte de mí sé que no son ciertas, pero no lo puedo controlar. Entonces yo puedo decir, ok, yo puedo escucharte sabiendo eso, o puedo decirte, ok, entonces ahorita no lo hablemos, ¿verdad? Esto tiene una desventaja, y es que entonces ya no hay peleas y se vuelve un poco... No, pero qué chilero que no Ya, hayan peleas. ¿verdad? O sea, Porque hemos peleado pareciera que es vanamente, como, creo yo. pareciera que se Son vuelven, dos adultos. pareciera que se vuelven como resolviendo. cosas artificiales. No, yo creo que son más ricos. Dos adultos. Pues les voy a decir que y fue resolviendo. muy interesante porque hace poco tuvimos una experiencia con una persona muy cercana, que estábamos precisamente en un viaje y hubo un par de activaciones del cuerpo del dolor, ¿cierto? Cuando nosotros estamos Y de hablando tu que hay dosis. activaciones
del cuerpo del dolor es porque se activaron cosas que tenían que ver con historias pasadas, muy pasadas, heridas emocionales muy profundas, que a veces están ahí como que si fuera un absceso, ¿cierto? Que no lo podemos ver, pero que pero que está ahí y guarda un puntito de dolor, una herida, la ha escondido muy bien. E inevitablemente cuando eso pasa y sale esa herida, sale molestia, sale malestar, sale ansiedad, sale angustia. Y fue muy interesante porque los dos, pues obviamente hemos trabajado muchísimo en nosotros, y cuando eso empezó a pasar, los dos nos dimos cuenta, y esta persona me pudo decir: me estoy sintiendo así, se me están repitiendo estos sentimientos, se me están viniendo estos recuerdos, me está costando estar en mi cuerpo ahorita, me siento incómodo, no me puedo quedar quieto, pero se puede hablar desde un lugar de verdad como con tanta curiosidad. Eso es decir, no solo curiosidad, sino maravillarnos, decir: mira qué impresionante esto, o sea, estamos en una cosa totalmente distinta, es un espacio totalmente nuevo, y tu cuerpo está ahorita siendo tomado, tu biología está siendo secuestrada por ese cuerpo del dolor, y observa cómo está reaccionando. Y era impresionante poder ser testigos. Y tal vez eso es una de las cosas que a mí me hizo tanto énfasis, especialmente ahora al inicio del programa, aclarar que las emociones son biológicas, son corporales, porque yo podía observar cómo la corporalidad de esta persona cambiaba y pareciera que se hubiera transformado en alguien más, pero físicamente hablando. ¿Por qué? Porque las emociones son activaciones corporales. ¿Para qué nos sirve entender esto? Porque nosotros no somos un cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo. Nuestro ser es el que habita, ¿sí? Y nuestro ser es el que tiene la capacidad de observar que a veces el cuerpo va a ser tomado por estas experiencias, pero no tiene por qué perderse en ellas. Esto es algo así como que si nosotros tuviéramos el chance de ir sobre un caballo que se desbocó, ¿verdad? Y el caballo empieza a correr como loco, pero que uno tiene el chance de bajarse del caballo y ver cómo corre y corre y da vueltas y se revuelca y brinca y todo, y uno está seguro porque uno está abajo del caballo. Exactamente pasa lo mismo cuando estamos hablando de nuestra conciencia y del cuerpo. Cuando estamos, este kit de primeros auxilios es para ver qué es lo que podemos hacer cuando nuestro cuerpo está siendo tomado por ese secuestro emocional, por esa crisis emocional. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, número uno, si estamos hablando de nuestro cuerpo que está con esta experiencia emocional, lo más amoroso que podemos hacer por nuestro cuerpo en ese momento es buscarle un espacio para respirar. Y voy a volver a insistir en eso, porque es impresionante, no solo al nivel de la biología y del impacto en la emoción, lo que hace que podamos tener respiraciones profundas y que metamos oxígeno en nuestro sistema sanguíneo. Serena la mente. Lo que pasa es que hagan de cuenta que es como que yo tuviera un vaso, ¿verdad? Y le eché unas gotitas de azúcar. Y luego al mismo vaso le eché más gotitas de azúcar. Y luego al mismo vaso, con la misma agua, con las mismas gotitas, yo le volví a echar más gotitas de azúcar. Cuando yo pruebe el agua, eso va a estar miel, ¿sí? Lo que hace el oxígeno es que le echa más agua pura al vaso. Y entonces empieza a diluir, ¿cierto? Ya no va a tener tanto impacto, ya no va a estar tan denso, ya no va a estar tan concentrado, ya va a estar más diluido. Entonces lo que podemos hacer es que podemos empezar a respirar. Cuando empezamos a respirar, nos vamos a dar cuenta que nuestra mente empieza a bajarle el volumen y nosotros podemos empezar a relacionarnos con lo que está ahí.
Hasta tomar agua ayuda. Hasta tomar agua ayuda, así es. Y cuando ya nuestra mente está bajando a un nivel en el que podemos manejarlo, tal vez no está ya en cero, pero ya está en un nivel que para nosotros es manejable, podemos prestar atención a cuáles son esas ideas que nos están, o a esos contaminantes que nos están haciendo echarle leña al fuego. Y una de las primeras, de los primeros contaminantes es pensar que mis emociones dependen de alguien más, o que alguien más tiene poder o tiene control acerca de mis emociones. La otra contaminante es la trampa del tiempo. Cuando yo me la paso pensando acerca del futuro o acerca del pasado, yo pierdo la capacidad de saber que mi emoción está sucediendo ahorita. Viva ahorita. Está viva ahorita. Yo no puedo sentir una emoción del pasado. Pero sí está conectada con mis memorias y la activo Eso. ahorita. O sea, solo se engancha y se me Solo se activa. engancha. Y por eso es que nosotros revivimos. ¿Sí? Pero para yo revivir, solo puedo vivir ahorita. O sea que el ideal sería que fuéramos amnésicos, digamos, porque, bueno, sirve tener el recuerdo porque de ahí vienen las experiencias y el conocimiento. Sí. Pero si no haces buen uso de eso, lo que te sirve nada más como el Pero es que gancho la diferencia y lo es que que te activa al dolor nuevamente. Yo puedo tener el recuerdo de la lección o puedo tener el resentimiento. Cuando no lo procesé, se queda en forma de resentimiento. Así es. Cuando ya se quedó en forma de lección, eso me Así hace es. crecer y yo trasciendo y ya Así es. entonces está más fresco, está abierto el libro donde ya sé cómo reaccionar o qué Así hacer es. ahora en momentos de crisis. Sí. Ya no es que me dejo arrastrar por el Y ojo, evento. Ojo, porque muchas veces decimos, no, es que yo no puedo olvidar lo que me hizo. Ay, Jesús, ay, para eso no te porque sirve la si no- memoria. Sí, porque si no me va a volver a pasar. No, no Y eso no es una aprendiste. falacia. Es porque no aprendiste. Y lo que pasa con esto es que si yo me estoy diciendo que yo no puedo dejar el enojo para no dejarme olvidar, para que no me vuelva a pasar, no me No. estoy dando cuenta que me estoy poniendo en el camino Estás para condenando, repetirlo. Claro. Y es mucho más probable que yo lo repita, porque entonces no me he tomado el trabajo de entender qué fue lo que hice yo que me metió en esa situación. Ok, atraer más situaciones para volverlas Así a es. vivir y a ver si en la milésima vez sí aprendes. Y si no la traes en lo que la traes, te estás intoxicando Así es. con la sensación desagradable de una lección no aprendida. Así es. ¿Verdad? Porque estás parada en la... Tengo que ir al corte. Ajá. Estás parada en la tierra de... Afuera es el problema. Entonces, es. como afuera es el problema, afuera tiene que ser el cambio. Así y es. ahí te quedas en ese círculo vicioso de Y guardar ese story. enojo solo me hace repetirlo. Claro, claro. Entonces es bien vicioso Así los es. círculos en los que nos movemos al no aprender, al no poder ver desde otra perspectiva. Que además, tenemos un evento, tú y yo, una situación, un punto muy tuyo y un punto muy mío, donde hasta que yo no me pueda poner, ser un poco empática y ponerme a ver Así cómo es que es. Julita vio las cosas, no la voy a poder comprender, ¿verdad? No. Y la fregada necedad de que queremos tener la razón. Sí. Además, o sea, Ajá. es un regalote, ¿verdad? Jita, Sí. ajá. Ok, vamos a hacer nuevamente una pausa. Al regresar nos complementa Julita de qué más está compuesto los primeros auxilios emocionales este kit y para pasar a la fase de preguntas y respuestas. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Y ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso, el kit de primeros auxilios emocionales. Entonces estábamos hablando que es importante saber, cuando logramos tener ese nivel realizable con el que podemos manejar, que tenemos que identificar los contaminantes. Y los contaminantes dijimos que son pensar que el control o la fuente de mi emoción está fuera de mí. El segundo es caer en la trampa del tiempo, irnos al pasado o al futuro. Y el tercero son todas las realidades alternas. Es que si hubiera, esto debería, si tuviera, si no hubiera hecho. Que no existen. Eso no existe, pero si nosotros no tenemos cuidado,
le podemos dar mucha densidad a esa película, tanta que pareciera realidad. Que sí es opción de verdad. Ajá, como que eso genuinamente hubiera podido pasar, pero no pasó, ¿sí? El segundo paso es, aquí empezamos esto, en el que empezamos a identificar qué es el pensamiento, cuál es la interpretación que me está alimentando esta crisis. Eso es ¿Qué es tan lo real. que me estoy diciendo? ¿Y cómo podemos entonces empezar a dejar ir y a observar y poder como que separar un poquito, como que si estuviéramos viendo una sola cosa por sus ingredientes, ¿sí? Entonces lo que yo estoy sintiendo tiene dos ingredientes, los pensamientos y las interpretaciones que yo tengo, y esto está dando lugar a una sensación física que me confirma y lo que es lo que pasa con esto. Esta activación física le da un grado de realidad a lo que estoy pensando. Por eso, ahora que pasemos al paso 3, cuando nosotros vamos a desactivar esa interpretación, nosotros vamos a cuestionar la interpretación, vamos a cuestionar el pensamiento, pero no podemos cuestionar la emoción, porque la emoción es real. Mi cuerpo está sintiendo es el el apretón. resultado de que yo esté patinando en esos pensamientos. La emoción es el resultado de esos pensamientos, pero la emoción sí está existiendo. No la voy a invalidar. No la puedo cuestionar porque es como que me digan, no, pero ¿estás segura que estoy enojada? Que estoy enojadísima, seguir preguntándome le iba a hacer más. O sea, yo no puedo cuestionarme si estoy enojada. Yo puedo cuestionarme el por qué estoy enojada. ¿Qué te llevo ahí? ¿Qué me lleva al enojo? ¿Qué me estoy diciendo que me está enojando? Eso es lo que me puedo cuestionar. Pero la emoción no se cuestiona. Y esto es un tip, por favor, no cuestionen las emociones tampoco de los demás. Ay, pero estás triste. Por eso estás triste. Estoy triste, punto, ¿sí? No se cuestiona la emoción. ¿Y por qué también estamos aclarando esto? Porque cuando estamos haciendo este ejercicio, si yo cuestiono la emoción, eso va a tener un revés, va a reforzar la emoción, ¿sí? Entonces, no se cuestiona la emoción, se cuestiona el pensamiento. ¿Qué me estoy diciendo que me está enojando? ¿Qué me estoy diciendo que me está entristeciendo? ¿Qué me estoy diciendo que me está dando miedo? Cuando yo puedo observar entonces esa interpretación, yo puedo cuestionarla. Primero tengo que identificar si tiene generalizaciones. Si dice siempre, nunca, todos, nada, nadie, ¿sí? Jamás. Siempre, Todas esas sí. que son palabras que no son reales. Son radicales. Porque nada en el mundo, ahí voy yo con una generalización, pero nada en el mundo es eterno, ¿cierto? O sea, En nosotros... permanencia es lo real. Así es. Entonces yo no puedo esperar poder decir algo que el 100% de las veces, para el 100% de las personas, es cierto, porque no existe, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que yo puedo escuchar en mi diálogo mental estas palabras, esa es una clave espectacular para que yo pueda darme cuenta y decir, ay, mira, esto tiene que tener un grado de falsedad. Porque por definición... Porque estoy siendo inflexible, porque estoy siendo rígida, determinante. O sea, son mis pensamientos los que hacen esa tensión. Cuando yo cuestiono esto, cuando yo cuestiono el pensamiento, vuelvo y observo cómo eso empieza a traducirse en mi cuerpo. Cuando yo estoy enojadísimo porque digo que no sé qué, y cuestiono él, ¿es cierto? ¿Es cierto que nunca hacen nada por mí? Y empiezo a pensar todas las veces que sí han hecho algo por mí, porque obviamente que van a estar, ¿cierto? Puedo empezar a prestar atención cómo mi cuerpo inmediatamente empieza a transformarse. Se libera. Y empieza a liberarse de esa emoción. Cuando nosotros tenemos esto, podemos entender y ya quitando, digamos como que liberando nuestro cuerpo de este secuestro emocional,
puedo empezar a ver qué es lo que sí está pasando y qué es lo que genuinamente yo quiero hacer en este momento. Y ese es el momento en el que para nosotros es muy útil saber el uso de las emociones. Yo puedo decir, es que nunca me hacen un favor, ¿verdad? ¿Y qué era el favor que tenía? Es que siempre les pido que laven sus platos, que laven los platos que usaron y nunca lo hacen porque nunca me hacen un favor. Digo, ok, no es cierto que nunca me hacen un favor y no es cierto que nunca laven los platos, pero ¿qué es lo que está quedando que es genuino para mí en esta situación? Es que yo quiero pedirles que por favor laven los platos. Quiero hacer un acuerdo para que el que usa el plato lo lava, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo claridad acerca de eso, ya puedo diseñar una conversación. Es decir, ok, en esta casa todos nos apoyamos. Esa es una declaración empoderadora. En esta casa todos somos responsables de nuestras acciones. El que lo ensucia, lo limpia, ¿sí? Entonces estamos diseñando acuerdos, pero no lo estamos haciendo desde el enojo, ni desde la furia, ni desde el berrinche, ni desde una falsa idea. Lo estamos haciendo de la forma más concreta y directa. Y eso es lo que me encanta de esto, que entonces podemos dejar de darle 90,000 vueltas. Y podemos ser muy directos y obtener los resultados que deseamos en una 10ª parte del tiempo que nos hubiéramos tomado antes. ¿Por qué? Porque lo estamos hablando desde el respeto, desde lo que es y desde un nivel de conciencia que no da chance a que se escondan o le busquen la vuelta, porque no estamos jugando, estamos conversando. Sí, totalmente. ¿Tenemos preguntas, Judith? Acá la primera pregunta dice, Julita, buena tarde. ¿Cómo manejar la emoción de alguien que no te paga lo que te debe? No he querido perder la paciencia, pero tampoco me da igual. Quisiera decirle todo lo que pienso, su irresponsabilidad, su abusivez en no querer pagar. ¿Por qué existe esta gente que realmente le vale? Me molesta eso. ¿Cómo lo asimilo y lo dejo ir? ¿Qué hago? Ok. Este es un ejemplo muy bueno con el que estábamos poniendo ahorita al final de los platos, ¿cierto? A ver, lo que yo puedo cuestionar es toda esta respuesta emocional que surge en mí. O sea, ¿por qué me enoja a mí tanto? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo y le hablo a alguien con enojo, y cuidado porque dice, me gustaría decirle lo que realmente pienso, ¿sí? Quiere decir que también hay alguien que no está dando lo que es lo que tiene. Y pregunto yo, ella. ¿esa persona usted cree que no sabe qué es eso? Ya lo sabe. Así es. Pero le vale. Entonces, lo que tenemos que prestar atención aquí es que en el momento en el que yo caigo en este juego de decir una cosa pero guardarme otra y empezar a hacer como este juego de muestro esto pero escondo lo otro, ¿sí? Damos lugar a que las conversaciones que vamos a tener no sean conversaciones reales, sino que siempre va a quedar un lugar por donde salirse de esa conversación, por donde no cumplir, ¿sí? Entonces, para poder tener una conversación que tenga unos resultados, lo más importante es saber qué es lo que me está impidiendo tener esta relación, esta conversación. Me está impidiendo que yo creo que es mi enojo, es mi enojo y son todos mis juicios que una parte de mí sabe que no es correcto que se los diga. Y otra cosa, Julita, ¿qué quiero? ¿Que me pague? Así es. O decirle que es un infeliz tal por cual. Así es. ¿Qué es lo que realmente, qué me conviene más? ¿Vaciarme? Así es. O recuperar mi plata. Y ojo que cuando nosotros estamos diciendo estas cosas, estas son declaraciones, ¿sí? Porque estamos diciendo, existe gente que le vale, existe gente que es irresponsable. Y en el momento en el que yo te veo a ti como un irresponsable, voy a convertirte para mí en un irresponsable. Puedo usar también eso para mí, en qué partes de mi vida o con quién a mí me vale. Así es. Con quién yo soy irresponsable, en Así qué áreas es. de mi vida soy una irresponsable. Sí. Porque ahí está su maestro. Así es. Cuando nosotros tenemos estas personas con las que chocamos de esa forma, están haciéndonos espejo. Entonces, una forma, cuando nosotros hacemos esta limpieza emocional,
al final nos va a quedar cómo vemos a esta persona libre de juicio. Y como usted bien lo decía, si es mi espejo, yo también he estado en situaciones en las que no doy lo que dije que iba a dar. Y puedo entender y puedo recordar qué estaba pasando conmigo, que yo no hacía eso, que yo no daba. Lo más seguro es que se vaya a dar cuenta que esa persona sí quisiera poderlo dar, pero tal vez se comprometió más allá de lo que podía, que todos hemos estado ahí. Tal vez está sintiendo mucha pena y mucha vergüenza y todos hemos estado ahí. Tal vez simple y sencillamente no sabe cómo responder porque no tiene palabras para hacerlo, que todos hemos estado ahí, ¿sí? Y cuando empezamos a identificar que todos hemos estado más o menos en una situación así, podemos ver qué es lo que sí puedo ver de la otra persona. Y puedo hablar entonces desde ese estado. Claro, ¿qué me llevó a confiar en esa persona? ¿Qué me hizo pensar que me lo iba a pagar? ¿Lo di voluntariamente? ¿Me retorcieron el brazo? ¿Me pusieron pistola para prestar la plata? ¿Sí? ¿Qué buscaba yo? ¿Ser buena, linda al prestar la plata? O sea, es que ahí hay que ver de tu lado o del mío, de tu lado o del mío. Así es. Y por eso estas son experiencias sumamente sanadoras. ¿Por qué? Sí. Porque lo más probable es que en este tipo de comentarios al inicio haya habido algo de yo ya sabía que no se lo tenía que dar. Sí. Entonces, es que una salida también, Julita, para que pasemos a la siguiente, que va a ser la última por tiempo, es, ¿puedo pensar que te puedo regalar la plata? Así es. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiero? ¿Tu amistad o mi dinero? Así es. Hay amistades, muchas amistades se pueden perder porque no tuvimos la cabeza, la visión, el temple, la capacidad de decir no te puedo prestar la plata. Así es. Como eso que estás diciendo puede ser tan cierto, Julita, de ya algo me olía a mí, yo sabía en el fondo de mi corazón que no me lo iba a pagar. Y entonces yo ya sabía que no se lo tenía que dar. Y aún así se lo di. Lo que le está doliendo es la autotraición. Claro, porque mucho hay, no estoy enojada con Julita, con quien estoy enojada es conmigo misma. Así es. Y ojo, que ahí ¿y eso también cómo enoja? Pero es eso horrible. también lo podemos ver con empatía. Sí. Porque entonces yo puedo regresar guardar el y látigo. decir, ¿qué pasó conmigo? Que cuando yo me dije, no deberías dárselo, ¿qué pasó conmigo que yo no pude? No me respeté. Que yo no pude ejecutar eso. Es que no tenía palabras para decirle no sabía cómo, tenía miedo al conflicto, me iban a criticar de egoísta, me es que iban es mi a amiga, juzgar, como no se lo iba a dar. Tenía el compromiso, todas esas cosas. Ese ejemplo es divino para saber cómo podemos profundizar muchísimo y entender con qué cosas nos estamos quitando la libertad que tenemos. Claro, si usted aprende esta lección, alguien más que hace. ¿Me prestas plata? Y ¿Lo va a hacer? Genuinamente voy a poder decirle, ok, yo sí te la puedo prestar o no te la puedo prestar, o sí te la quiero prestar o no te la quiero prestar. Y si te la presto, quiero saber qué compromiso es el que vamos a tener, qué acuerdo vamos a hacer. Pero desde ahí los construimos en el aire. ¿Me prestas? Ala, sí, y ahí te lo paso. En cuanto en cuanto le dé vuelta a esto, en cuanto venda esto, ahí te lo paso. Adiós dinero. Ahí póngale alitas a su dinero. ¿Cuáles? Pero no es que la otra persona sea mala, ¿sí? Es que es muy abierto. No estamos haciendo bien los acuerdos. Y cuando no dejamos los acuerdos bien hechos, hay mucho espacio para que se cuelen muchos contaminantes. Y este es un tema también que quiero cerrar con esto, entender que las deudas y el movimiento del dinero es un canal en el que se nutre demasiado la vergüenza en la sociedad. Mantenemos muchas deudas y hacemos compromisos que no podemos cumplir porque qué vergüenza que vean que no puedo. ¿Sí? Que no puedo comprarme. Si el otro día se compró la tele, qué vergüenza que vean que yo no, entonces me endeudo. Y después qué vergüenza que sepan que yo no puedo pagar, entonces se complica la cosa. El tema con el dinero y con las deudas es un tema al que necesitamos llevar mucha luz, porque
lo vemos en todos lados, lo vemos muchísimo en la clínica. Okay. Y creo que es una linda oportunidad para prestar atención a Dice, eso. ¿qué puedo hacer? Mi cuñado tuvo un accidente en carro, yo me puse muy mal, sentía que no podía respirar y a los días se me empezaron a hinchar los pies y mucha fatiga. Eso hace un año, ya pasó tiempo del accidente y yo todavía sigo así. ¿Qué puedo hacer? Bendiciones por su programa. Esto es divino y hay una cosa que es muy interesante porque yo le preguntaría ¿qué tanto recuerda el accidente del cuñado? Y qué tanto, yo no sé si ella lo vio, no sé si solo lo imaginó, no sé. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que nos hemos estado dando cuenta ahora es que mi cuerpo va a tener una reacción y va a responder inmediatamente a lo que estoy pensando, ¿sí? Entonces, cada vez que yo piense algo, mi cuerpo lo va a revivir. Y se puede volver un ciclo. Porque, por ejemplo, al yo ver o saber o enterarme de este accidente de carro, mi cuerpo activó un proceso, usualmente cuando es inflamatorio, es un proceso de defensa, ¿cierto? Entonces, mi cuerpo empieza a defenderse y ahora cada vez que yo veo mis pies hinchados, yo me recuerdo el accidente del cuñado y se vuelve un ciclo. Ahora me acordé, volví a pensar en el accidente, entonces se me vuelven a hinchar los pies. ¿Y qué son los pies, Julita? Los que me llevan a avanzar en la vida. Así ¿Qué es. me está deteniendo? ¿De qué me Así quiero es. aferrar para no avanzar en la vida? Es muy simbólico. Sí. Y Así retener es. líquido es también, tiene que ver con mamá. O sea, cuando yo retengo líquido, a la que quiero retener es a mi mamá. Yo le diría, a esta persona le recomendaría muchísimo que fuera una sesión de biodecodificación. Rosana de León, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ahí tal vez Judith le puede poner el teléfono de Rosana de León, Así que es. es experta en biodescodificación. Porque hay un proceso. Realmente nos estamos dando cuenta que estamos en pañales para entender el impacto tan poderoso que tienen nuestros pensamientos en la biología de nuestro cuerpo. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Julita, por haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Julita Alonso? En el Centro Prosame, en Facebook, así la pueden ubicar, Centro Prosame, y al teléfono de la clínica 2332-3282. Está fácil, ¿verdad? 2332-3282. Gracias, Julita. A ustedes. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.